La clase anterior sobre la moral. Sí, lo vimos porque vimos el utilitarismo. Recuerden que se vieron antes, pero así es la filosofía, así es el programa. Miren el programa, todo lo que tiene, yo me sigo al programa. La definición de la moral, la razón para Kant, ejemplo de la razón, todo eso lo vimos. El desarrollo moral, Piaget, también es buena que oyeron ese nombre, Piaget. No le quedan muchos, porque seguramente están preocupados con el nombre. Por eso es. ¿Verdad? Por ahí nos quedamos en Piaget. La moral, realmente en pocas palabras, son aquellas costumbres, creencias y valores que se van formando. En la antigua Grecia no existía esas, sino era la imposición de una autoridad de ese entonces, y si no representaba castigo, o si no hasta la muerte. O sea, esas guillotinas que ustedes ven sí existieron, se hicieron así en aquellos entonces, cuando desobedecían lo plasmado o lo dicho por el rey. De esa manera, pues, hoy por hoy, pues, la filosofía ve desde la moral esas costumbres, esas creencias y esos valores. ¿Por qué? Porque la filosofía le ha interesado mucho el ser humano, en todo su ámbito, el ser humano. Entonces, ¿cuál es la moral realmente? ¿De dónde le viene la moral? De las costumbres que viene desde la familia. Las creencias que cada quien las tiene, y regresamos a Sócrates, ideas, cada quien tiene sus creencias de cualquier religión que van dirigidas a Dios. Entonces eso, muchos dicen que el temor a Dios, ¿verdad? Entonces eso es lo que hace ser una persona más correcta. Evitar dañar a otra persona, porque eso es contrario a sus 10 mandamientos. En otra religión, pues tiene otras cuestiones que siempre han regido a una conducta humana, a un comportamiento digno de ser humano, derivado de ese temor de Dios. En los valores, son valores que vienen de la familia, se van formando en la escuela y así sucesivamente. Un valor bien cimentado desde la familia no se pierde, no se pierde. Y un valor en Guatemala generalmente, en toda la sociedad guatemalteca, debe ser la honestidad. La honestidad es un ámbito amplio. Todo es honesto, la honestidad. Y si no, lo autoperfectivo. ¿Sí? Obrar dignamente siempre. ¿Sí? Eso es parte de la moral, pero esos valores morales vienen de la familia, se siguen cosechando en la escuela, y los valores que se van formando en la vida. Pero un buen cimiento de valor en la familia, y por eso existen esas familias disfuncionales. Y ahí crea un poquito la conducta humana, deja de ser como realmente el pensamiento filosófico. ¿Sí? Porque no es lo mismo tener al padre y madre a no tener al padre y solo a su mamá. Comúnmente es así. Hay casos a veces que son contrarios, pero muchísimos pocos. Entonces esa es la familia disfuncional. La mamá lucha esto, pero solo tiene todo parte de la educación de la mamá, porque tiene que trabajar, tiene, cuando regresa, lo que puede hacer. ¿Sí? Entonces no hay una educación que se forme de esa familia. Si hablamos en los tiempos anteriores en Guatemala, ¿sí? O en la antigua Grecia, en Guatemala, por ejemplo, antes el hombre era el único que trabajaba, la mamá se dedicaba a sus hijos. ¿Sí? Entonces le daba un poco más de esos valores.
Pero aún así se lo dan, aún trabajando la mamá. ¿Sí? Eso no se hace, ¿no? Un valor, está haciendo algo incorrecto. ¿Sí? El papá igual, pero si hablamos aquí entre todos, el valor más fundamental es la mamá. La mamá está en todo está. Y su papá no viene, no, solo tengo amigos. Aquel sabe. Ya se los trago, ¿no? Y está la mamá con los hijos, dándoles comer, su pacha cambiando los hijos. Eso no quiere decir que hay padres que también lo hacen. ¿Sí? No todos pueden ser iguales, ya sabemos, en la filosofía no todos son iguales. Cada quien tiene su idea, su forma de pensar y su libertad. ¿Verdad? De esa manera es que la moral le viene de la familia. Cuando hay una familia bien unida, va tomando valores, costumbres dentro de la familia y va creciendo con eso. Entonces, difícilmente grande pueda cambiar su forma de ser. Esa es la moral. Si la definimos, puede decir que es el conjunto de normas, costumbres, creencias y valores que se forman de la parte histórica y cultural de un individuo o una sociedad. ¿Sí? Estas normas guían a cada individuo orientando sus acciones y sus juicios sobre lo que es moral o inmoral, correcto o incorrecto, bueno o malo, el bien o el mal. Y todo eso lo enseñan desde pequeño. Eso no es esa mala palabra, no, eso no se dice. A mi papá la dice. O mi mamá, lo que sea, pero no se dice, eso no es bueno. Entonces, todo eso, esos que se toman como regaños, es como regulando la conducta del niño para cuando sea grande. ¿Sí? También la actitud es otra dentro de la moral. Y esa actitud la miraban en la antigua Grecia, en esas autoridades, cuando alguien se enfrentaba a la autoridad y era castigado o lo mataban. La actitud aquí, en nuestro país, es que si un jefe le da una instrucción, ¿cuál es la actitud? Cumplirla, hacerlo. No, pero eso no lo puedo sacar en media hora, yo no puedo. ¿Sí? Pues intenten, si no pueden, entonces se dice al jefe, mire, ya llego hasta aquí, pero me falta un poco, no sé, si me da un poco más de tiempo, sí, está bien, la concluyen. ¿Sí? Todas esas actitudes se ven en todas las partes. En un grupo, puede ser religioso, puede ser en familia, puede ser entre amigos, en la clase, en todos los ámbitos de la sociedad donde se va a integrar. Tiene que tener todos esos valores para llegar a lo autoperfecto, ser digno siempre, como ser humano. De ahí la razón. La razón viene del verbo latino ratio o ratius, ¿sí? Que también se le puede dar no solo a la razón, porque le viene también del razonamiento. Es ratio o rations, que el verbo latín quiere decir razón o razonamiento. ¿Cuál es la razón del ser humano? Primero es la facultad del ser humano en reflexionar, llegar a una conclusión o formar juicios de determinada situación o cosa. Empiezan ustedes y llegan a la idea, al pensar, van formándolo, estructurándolo, creándola y llegan a una conclusión. Eso es parte de la razón y del razonamiento. ¿Sí? Si hablamos de un tema ahorita y nos pongo a pensar,
Esa es parte del razonamiento. Ah, mire, licenciado, yo pienso que tal cosa, ya llegó a su conclusión. Esa es parte del razonamiento. Viene su razón, empieza a razonar y su conclusión. Eso es lo que hace el razonamiento. ¿Sí? Yo les digo, ¿será que ahorita que salgamos va a llover? Ya empezaron a pensar. Algunos decir, no va a llover, si ya llovió. Ah, posiblemente llueve, licenciado. No, no creo que llueva, si ha llovido toda la tarde. Estaba lloviznando, entonces ahí va las conjeturas dentro de su razonamiento y su conclusión, donde usted concluye qué va a suceder. ¿Sí? Luego está la razón para Kant. Kant ya los mencionamos dentro del idealismo y el materialismo, ¿se recuerdan? Ya lo mencionamos ahí. Pero Kant habla sobre la razón en cuanto a los principios reguladores de la unidad sistemática, en un mayor grado de coherencia interna, de tal forma que el entendimiento aproxime al conocimiento y este proceso de entendimiento humano usamos el lenguaje para crear conceptos y emitir juicios. Que igualmente, a la hora que uno piensa, razona, emite juicios y concluye. Kant viene de igual manera a la breve definición de la razón. Acepta Kant que esa es parte de la razón o el razonamiento. Lo que acabamos de hacer ahorita como ejemplo nos hace pensar, razonamos. No creo que vea. Otros pueden decir, la temperatura en Ciudad de Guatemala va a llover. No va a llover ahorita. ¿Sí? Entonces, para llegar a su conclusión, pero razona. Y esa es parte de lo que dice Kant, e idem de la razón, como la breve definición que yo les doy. Aristóteles ha considerado que pese a que siempre somete al conocimiento sensible la razón, la base de su sistema era encontrar una explicación racional y cierta del mundo de que lo rodea. Volvemos a lo mismo. Una razón racional. O sea, dentro del razonamiento quiere que se explique algo racional de lo que nos rodea. La lluvia es algo que nos rodea. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué pensará todos los que pasan por París protestando, mayormente los empresarios con sus transportes de carga? Cada quien tiene su razón y llega a una conclusión. ¿Qué pensarían ustedes de eso? Uno le puede decir, pero si le están arreglando, ¿qué pasa? Es que no le dan una ampliación, pero se las dieron, yo espero que en cualquier momento ya esté. ¿Sí? Otros no se van a acordar ni en la habitación ni nada. Entonces, sí, lo que pasa es que creo que actuaron ya tarde, se lo hubieran hecho que antes. Cada quien va a tener su razonamiento y su conclusión. Lo mismo como dice Kant en otras palabras. En este caso, Kant, en sus elementos más importantes, este proceso de entendimiento humano, usamos el lenguaje, creamos conceptos y emitimos juicios. Porque a la conclusión usted emite su juicio. Emite dentro de su razonamiento, emite su conclusión, es emitir un juicio. ¿Sí? Ejemplo de una razón. La razón en la filosofía podemos decir que es la virtud que posee el ser humano para cuestionar, reconocer, comprobar conceptos, debatirlos, así como decir o inducir conceptos diferentes a los que ya se dominan. Eso sí me recuerda lo mismo. ¿Sí? Ahí empieza a razonar, empieza a ver y después dice,
pero esto ya no domina sobre tal tema, tal circunstancia, digamos. ¿Cómo vamos a saber que va a llover, no va a llover en todo? ¿Quién domina eso? El INSIBUME. Cierto o no, pero él hace todas sus cuestiones instrumentales y científicas para establecer, con todos los aparatos que tiene para medir la humedad o todo lo que sale en la precipitación, la lluvia o no. De esa manera es que viene en cuanto a este ejemplo de la razón. Pero la razón es el argumento que una persona alega para probar. En la filosofía sí. La razón es algo que uno alega, discute, argumenta para llegar a esa razón. Aquí entre varios, sobre una pregunta, cada quien va a tener su opinión. ¿Sí? ¿Los diputados son honestos? Entró rápido, concluyeron, emitieron su juicio cada uno. ¿Sí? Esa es parte de esa razón. Que emiten un juicio como ejemplo y ya emitieron su juicio, ¿no? Y otros pueden decir, no, yo tengo a mi hermano. Algunos diputados pueden ser, pero no todos. Entonces cambia un juicio diferente a los que ya indicaron otros juicios. Pero también puede ser debatido. Decirle por qué dijo que usted no es honesto. Yo tengo a 3 familiares ahí que son muy correctos. Y usted empieza en la remesa. Eso es lo que permite esa parte de esa razón. Hacerla, discutirlo, argumentarlo sobre algo. ¿Sí? El desarrollo moral. Si ya sabemos qué es la moral, ¿cuál sería un desarrollo moral de la moral? Analizan a la menos cuarto, ¿no? Sí, casi. Bueno, hablamos de otros temas, pero vamos a ir avanzando. Solo concluimos aquí. El desarrollo de la moral. El proceso de construcción de valores y pautas de la conducta referente a la consideración de las demás personas como real potencialmente iguales a nosotros, más o menos necesidad de nuestra ayuda según su situación, más o menos digna de valoración según su comportamiento, y de que puede existir más o menos según las capacidades y posesiones personales. O sea, el desarrollo moral viene de lo que hablamos dentro de los valores, de las costumbres, creencias y todo, pero eso es un resultado de un estudioso de la filosofía. Tiene que ver el desarrollo de una persona para determinar si tiene esos valores, ese ser humano, y por qué es que no los tiene, para determinar dentro de su desarrollo moral, establecer la conducta que tiene la vida. Eso es realmente el desarrollo moral se va haciendo sobre el resultado de cada uno. El desarrollo moral del que tiene gorra blanca, del que tiene gorra negra, de la señorita de lentes, etc., va a ser distinto. Sus costumbres, sus convivencias sociales son diferentes. Van a tener valores, creencias y todo, pero a la hora de ver un resultado del desarrollo moral de cada uno, va a haber una diferencia en esa moral. Eso es parte de ese desarrollo moral. ¿Sí? Feliz noche.